permeabilidad, su saturación de agua, su espesor neto. Entonces la industria desarrolló esta técnica de los registros eléctricos. Y como hemos dicho, estos registros eléctricos, ni bien termina la perforación, se toman a open hole. Estos registros, los primeros registros eléctricos RREE, ni bien terminamos de perforar el hueco y se supone que hemos llegado a encontrar la formación objetivo, que es la razón de la perforación, o objetivos secundarios, los que se encuentran programados o no programados. Tenemos que analizar cuántas reservas de petróleo tenemos dentro de ese pozo que hemos perforado, en esas formaciones productivas. Entonces siempre estos registros eléctricos a open hole son los principales. Y hemos dicho, ¿qué registros a open hole tomamos obligatoriamente? Primero tenemos el caliper. ¿Caliper para qué es el caliper? Para ver el diámetro del hueco. Caliper. Luego tomamos un SP, un gamma ray. Estos dos registros, el SP y el gamma ray, son denominados registros litológicos, porque me van a poder permitir determinar el porcentaje de arcillosidad y por lo tanto la diferencia va a ser arena neta. Pero en general, siempre tenemos que determinar dónde está el tope de la formación y dónde está el fondo de la formación. Son dos cosas que son inevitables. Y los geólogos nos han definido ya los topes formacionales en base a la litología que se encuentra en la formación. Y nos dicen, en la formación A, si encontramos una lutita de tales características, marrón, negra, de diferentes las características, ese es el tope de la formación tal. Entonces siempre vamos a definir el tope de la formación, siempre va a ser una lutita y luego vamos a tener salida, otra lutita. Siempre. Entonces decimos, aquí está el tope y aquí está el fondo. Ahora, uno dice, ¿por qué el fondo no está aquí? Porque seguimos perforando, porque de repente pueden aparecer otras arenitas. Entonces siempre nos damos una colita. Hemos dicho que esa colita, en la teoría, máximo 200 pies. O sea, el geólogo ya dice, hemos llegado al fondo de la formación. Si él quiere, para el pozo, dice, ya, ahí terminamos. Pero él dice, bueno, hay que dar 200 pies más. Y sigue revisando y revisando. Dice, sigue la lutita, paramos el pozo. Pero al ver que sigue la lutita y a los 50 pies comienza a encontrar arenisca, ahí dice, no es el fondo todavía. Porque para que sea el fondo, tiene que ser pura lutita. ¿Me explico? Hemos cometido sin número de errores por esta situación. El geólogo veía, ya 20 pies van la lutita, no paren el pozo. Y las cosas siempre se dan por el azar de la vida. ¿Cómo se descubre, por ejemplo, en el lote 6, la formación basal Salinas, que no se conocía? Se conoció el tope. Todos decíamos, en el lote 6 solamente tenemos hasta la formación Mogollón. Decíamos, aquí está Mogollón. Abajo ya no hay nada. Y por esas razones de la vida, el geólogo se duerme y no dio la orden de seguir perforando, de parar el pozo, y el perforador, pues como no le dijeron nada, siguió perforando, y acá aparecieron unas arenicas. Y se da el descubrimiento de esa nueva formación
que para lote 6 no era considerada. Y ahí tenemos la formación basal salinas. Por esas cosas de la vida, no es que la formación basal salina no se haya conocido en el noroeste, pero en ese lote 6, que es lobitos, no teníamos referencia. Lo único que decíamos, el fondo de la formación productiva es mogollón, pero cuando ya aparece esto, decía, no, ahora es basal salinas. Y ustedes ven ahí la columna litostática en el registro, habla del basal salinas. Porque el basal salinas se había encontrado en otras áreas, pero en el lote 6 no se había encontrado. Bien, lo que quiero decir es lo siguiente, que hay que tener mucho conocimiento para poder parar el pozo. Y no solamente antes, en el siglo pasado, el geólogo era el que mandaba, el que dirigía. El ingeniero de petróleo solamente lo usaban para producir, para sacar, para completar el pozo. Hoy día, como ya estamos trabajando en un mundo multidisciplinario, quiere decir que todo es un equipo de trabajo, participan todos, y todos, el ingeniero de reservorios, el ingeniero de well completion, el ingeniero de producción, el geólogo, el reservorista, es un equipo de trabajo y definen todo lo que va a pasar en ese pozo. Bien, entonces una vez que hemos definido, ya sabemos dónde está el fondo de la formación y dónde está el tope, a la hora que nosotros vamos a completar, hacemos el análisis, ya, este tiene petróleo, por ejemplo, digamos, esta sería la línea de lutitas, ahí bien claro, porque es el que está más pegado acá, y decirnos, todo este tiene petróleo. Buena idea. No sabemos todavía el cutoff. El cutoff aparece como una razón de haber dicho, oh, usted es de la formación, entonces vamos a balear. Y comenzaron que esta arena, por ejemplo, no tenía petróleo. A pesar que tenía el registro de buena arena, no había petróleo. Y entonces ahí aparece el cató, dice, no, todo esto que está aquí no hay petróleo. El cató viene acá. Entonces digo, este es mi cató. Entonces, esto es lo único que hay de petróleo. ¿Por qué? Porque ese cató se dio por la experiencia de la realidad de la zona. Y no quiere decir que el cató sea el mismo en todos los lugares. En el Alto es un valor, en Lobito es otro valor, en Pariña es otro valor. Cada formación es la experiencia del geólogo. Entonces, ya el cutoff me define los intervalos con mayores posibilidades de petróleo, como por ejemplo esto. Si esto es más de 10, dice, este es otro intervalo. Este chiquitito tiene menos de 10, no tiene petróleo, no lo considero. Esos son los criterios que estamos utilizando. Pero de repente otro dice, no, aunque sea 3 piececitos, calcúlale el petróleo. Son criterios, pero lo que mi experiencia y lo que yo le transmito a ustedes, y de aquí cuando yo tenga 100 años y ustedes tengan, ¿cuántos años tendrán? Pues 30 años, y hayan trabajado, me dice ingeniero, no, en esos que usted decía que se despreciaban, hemos sacado 100,000 barriles de petróleo en ese intervalito. Y entonces, ese chiquitito también se considera. Ese es ya su experiencia. Mi experiencia es que nosotros, lo que es, si esta arenita tiene menos de 10 pies, la ignoro, no vale. Ahora, en mi experiencia. Y mi experiencia es de hace 20 años atrás, cuando yo era ingeniero de completación.
¿Ya? Ahora de repente hay un ingeniero nuevo de completación que dice, no, momentito, esto sí hay que, este sí hay que calcular las reservas. Estos 8 pies tienen petróleo. Y usted tiene que calcular de este intervalo cuánto de espesor neto va a tener ese intervalito. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces aquí están los dos criterios. Más de 10 es otro intervalo. Menos de 10 el intervalo de la arena no lo tomamos en cuenta. Para que el intervalo de la arena sea considerado, de acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando, tiene que tener más de 10 pies. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, una vez que hemos definido esto, muchos ya y haber calculado las reservas y dicen, es rentable, vamos a ganar, porque hay el precio del crudo está bueno y el pozo va a dar rentabilidad. Entonces, ¿qué decimos? Pasamos a la fase de, que le llamamos ya la fase del revestimiento. Revestimiento de la formación productiva. De la formación productiva o formaciones. ¿Sí? Vamos a ver. Porque de repente decimos, no, esta formación es muy dura, ¿y para qué la vamos a revestir? No necesitamos. Y el símbolo de revestimiento significa protegerla a la formación con una tubería para que no se derrumbe. Eso significa revestir. Si yo veo dentro de la litología que tengo muchas arcillas que se me van a desboronar, entonces no dice, yo tengo que bajar un tubular a la formación, entonces acá bajo un tubular que va a ser el efecto del revestimiento, y dentro de este revestimiento tengo una técnica que se baja solamente tubería, el casing se baja, porque esto se conoce ya, en este término se conoce como casing de revestimiento, y entonces bajamos una tubería sin solamente tubería perforable, con casing perforable, es decir, tiro solamente el tubo, que es lo que se usó al comienzo. Tengo el tubo y le hago unas ranuras, y que solamente la tubería se va a posicionar dentro del casing y va a permitir, si yo veo de planta, aquí, este es el radio de drenaje, este es el pozo, ya, este es el radio del pozo, entonces esto de aquí, este espacio anular, es lo que nosotros decimos vamos a proteger, porque si se derrumba, se va a contener y no va a entrar tierra o arcilla al pozo, porque el pozo está aquí, este es el pozo, el radio del pozo, y por eso usamos la primera que se llama el casing ranurado. Este recibe el nombre de casing ranurado, que es un tubo que le hacemos, como si se fuera el tubo, le hacemos unas ranuras. No son unas ranuras grandes, son ranuras pequeñas, para que el líquido solamente entre y las lutitas se aguanten ahí. La otra forma es casing cementado, y quiere decir que todo este espacio anular va a tener cemento. Y ahí decimos, estamos completando el pozo con casing cementado. Y cada vez que bajemos casing cementado, señora, buenos días, entonces, cuando nosotros bajamos casing cementado, significa que
debemos calcular el volumen de cemento que voy a poner en este espacio anular. Y para eso es que me sirve este registro llamado caliper. El caliper me va a decir cuánto es el volumen, cuánto es el espacio, porque el volumen ¿a qué va a ser igual? Al radio del pozo, el radio del hueco, porque esto vamos a poner que ya no es el R, sino es el hueco. Este es el radio del hueco, ¿ya? Menos el radio del pozo. Este es el espacio anular. Y el volumen sería pi r al cuadrado menos el pi r del casing multiplicado por la altura que yo voy a cementar. Entonces ya para eso yo determino cuál es el diámetro promedio, y muchas veces este diámetro del hueco del caliper lo vamos calculando en distancias, porque el hueco no es uniforme. Huecos puede ser más grande en un lado, en otro se angosta, otro más grande, y entonces vamos viendo por tramos y al final sumamos todo el volumen que vamos a llenar de cemento. La otra variable que tiene juego es dónde voy a poner el tope del cemento. O sea, tope de cemento es hasta dónde va a llegar el cemento. En el siglo pasado tuvimos una mala experiencia, porque así fue la cosa, con su criterio lógico de aquella época. Decía, ¿para qué voy a poner cemento si esa formación no la voy a abrir? Entonces decíamos, no, solamente vamos a abrir hasta acá. El tope de cemento lo ponemos aquí. Y acostumbrábamos a poner 200 pies el tope del cemento de la formación que íbamos a abrir. ¿Y qué ha pasado? Ahora, porque en esa época, por ejemplo, no habíamos descubierto, no habíamos probado que esta arenita tenía petróleo, pero nos encontrábamos que no había cemento, estaba libre. ¿Y cuál es el problema que ocasionó? Que el casing, como el lodo había estado actuando sobre la tubería, ese lodo, como no se le había puesto nada de aditivos para la corrosión, el pobre casing ya estaba todo comido. Entonces no podíamos abrir, teníamos que hacer cementación forzada para meter cemento y tratar de cementar esta zona. ¿Por qué necesito cementarla? Porque fracturamos. Si fuéramos baleados nada más, no habría problema. Pero como fracturamos en el norte, a la hora que metemos presión, todo esto se va a romper y no vamos a hacer un buen fracturamiento. Entonces se ha tenido que hacer cementaciones forzadas, y dentro de la cementación forzada hay el block squeeze, block como tapón, y el circuleto en squeeze, que le damos vuelta a toda la forma. Eso ustedes estudian en el curso de cementación. ¿Ya? Bien. Hoy día, para evitar esos problemas y para mayor seguridad, acostumbramos que el tope de cemento vaya hasta la superficie. Hoy, en este momento, ya es una regla que el tope de cemento esté hasta la superficie. De tal manera que calculamos todo el volumen desde la superficie hasta el flux collar, que vamos a ver, debe estar lleno de cemento. El tercer punto es hasta dónde bajo casing. Y la técnica es la siguiente: yo bajo el casing hasta donde esté el fondo de la formación, más o menos 200 pies. Hasta aquí. O sea, si por ejemplo me dicen
el tope de la formación está a 5.200 pies y el fondo lo encontramos a 5.800 pies. Me vas a bajar casing hasta 6.000 pies. Que es lo que nosotros conocemos aquí como el flux collar. Entonces, el flux collar viene a ser el fondo del casing. Debajo del flux collar ya no hay nada. Una herramienta, si se me cae, ¿a dónde va a parar? Hasta el flux collar. Para acá ya no pasa. Y digo esto más o menos 200 pies porque a veces no tenemos esa facilidad. A veces, fondo 5.800, dale 50 pies de cola, dice el geólogo, y me para el pozo a 5.850. Entonces mi teoría se va al tacho. Pero a veces, ¿por qué el geólogo toma esa decisión? Porque miren, él sabe que el cutoff voy a tenerlo más arriba. Y entonces, ¿hasta dónde vamos a balear con el cutoff? Hasta esta profundidad. Vamos a poner que está a 5.400. Y de 5.400 a 5.800 desde el fondo no vamos a abrir. Entonces, y hemos bajado el flux collar a 6.000, porque se ha permitido. Desde 5.400 hasta 6.000 es lo que llamamos el relleno. ¿Y este relleno para qué sirve? Para que toda la suciedad porque va arrastrando una vez que baleamos, viene arcilla, viene arena, todo esto se vaya sentando y no tapemos la formación, porque si la dejamos el flux collar aquí, primero que no podemos balear, porque la escopeta tiene una longitud de 40 pies, y entonces nos vamos a perder 40 pies de baleo. Dos, que si esto se taponea, ese intervalo ya no va a aportar nada de producción. Entonces, por eso es la recomendación de bajar. Y generalmente, como nosotros, el cató es una cosa muy particular, mi sugerencia es que del fondo bajemos 200 pies el flux collar. Si nosotros por el cató vamos a balear más arriba, mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos va a permitir en producción poner la punta de tubo mucho más abajo y tener que el nivel de fluido esté lo más abajo posible y por lo tanto producir mejor el pozo cuando estos pozos tienen problema de gas. Esa es otra ventaja de por qué tener el flux collar bien abajo, más abajo del intervalo que voy a producir. ¿Por qué? Porque yo puedo poner la punta de tubo más abajo y hacer que esta formación tenga presión cero, o sea que todo eso me entregue y yo con la bomba pueda sacar esa producción. Esas son las razones entonces de esta flux collar. Repito, como nosotros tomamos los registros y hemos determinado bien el tope y el fondo, decimos, hay que revestir la formación. Flux collar, 200 pies del fondo de la formación. Ese es el primer criterio, hasta si se puede, porque si vamos a poner que dice 5.800 y el TD, porque TD significa la profundidad total de la perforación. Total drill es el TD. Si me dicen, mi TD está a 5.850, yo no voy a poner el casing aquí en el TD, porque si lo pongo a 5.850 va a estar pegado aquí. Y
y no me va a dejar circular. Siempre el TD, siempre el Flux Collar tiene un protector. Después del Flux Collar hay un tubito, dos tubos que se llaman el zapato guía. O sea que siempre nosotros tenemos el tubo, termina acá el tubo, o sea, todo el casing. Debajo del casing colocamos el Flux Collar, es con otro tubito pero que tiene una válvula de flotación aquí. El Flux Collar es un tubito de 15, 20 pies que tiene ahí insertado como si fuera una válvula check, y debajo de esta viene el zapato que está abierto. Esto como mínimo debe tener 50 pies. Entre el Flux Collar y el zapato debemos tener una luz mínima de 50 pies. Entonces, si a mí me dicen, a ver, mi fondo de mi formación es 5800 y mi TD es 5850, ¿a dónde yo colocaría el Flux Collar? A ver, con esa condición. 5350. Entonces, ¿cuánto decían? Tú de 5800, ¿aquí cuánto le vas a poner de cola a 5800? ¿Dónde va a estar el Flux Collar, me dices? El Flux Collar, primero que le voy a quitar el zapato guía, ¿dónde estaría? El zapato guía sería a 5800 pies. Y el Flux Collar es un tubo, dos tubos, entonces sería menos un tubo que son 40 pies, 5760 pies. Por lo general, en el peor de los casos, colocamos un tubito de diferencia entre el zapato y el Flux Collar. Y entre el Flux Collar y el zapato también colocamos otro tubo de 40, por eso a veces decimos 50 pies. Son criterios para hacer una buena operación, porque si ustedes me bajan el zapato a 5850 a la hora que voy a circular, va a erosionar esto y va a haber una mayor presión que no va a permitir que el cemento pueda ascender al espacio anular. Por eso es que siempre dejamos el TD. ¿Dónde está el TD? Tanto. ¿Dónde voy a colocar el zapato? 50 pies encima del TD. Y el Flux Collar, otros 40 o 50 pies como mínimo encima del zapato. Esa decisión se da con el fondo de la formación. Pregunta. TD, el total drill, la profundidad total. Total drill. Nosotros tenemos siempre una perforación de perforación. Esa es la profundidad de perforación. ¿Hasta dónde has perforado? Hasta 5850. Y luego viene a dónde voy a colocar el zapato guía. Y luego viene a dónde voy a colocar el Flux Collar. Y el TD del pozo siempre lo da el Flux Collar, que se llama, este Flux Collar me da la profundidad efectiva. Profundidad efectiva del pozo. Por ejemplo, en este caso, TD 5850, Flux zapato guía 5800, Flux Collar a 5760. La máxima profundidad que yo puedo bajar cualquier herramienta va a ser hasta la profundidad del Flux Collar. Flux Collar, o sea, ¿hasta cuánto? Hasta 5760 pies. Son esos términos elementales que siempre debemos, y que muchas veces nos han llevado a errores. El TD es hasta donde perforamos, ¿verdad? Sí. 200 pies más abajo al Flux Collar. ¿Ah? 200 pies más abajo al Flux Collar. ¿O cómo? No, el TD es lo máximo. Ah, es el máximo. Se resta entonces. Ese es el fondo, le resta. Pero ahí no sería.
No, pero te digo, yo Del fondo hacia abajo. te estoy diciendo Del fondo hacia abajo. que el TD, ¿quién lo da? Geología. Y él está viendo en base a lo que va encontrando. Dice, para la perforación, lo ideal que diga, el TD está a 5800, perfórame hasta 6100. Porque digo, debes dejar 200 pies y entonces ya estarías, entonces voy a poner el flux collar a 6000, el zapato sería a 6050, entonces perfora hasta 6100 por seguridad. El caso ideal, que así debería ser. Pero si tú llegas al pozo y te dicen el TD es 5800, 5850 es el TD. Tú ves tu registro y dices, mi fondo es 5800. Entonces, ¿a dónde voy a colocar el flux collar? Ya, ahí ya no respetas esos 200 pies que te he dicho. Porque ya, ¿quién está mandando? No puedes decirle, ven, sigue perforándome más. Y ya el equipo se fue. ¿Entiendes? Entonces, en general, ¿cómo definimos la profundidad del flux collar? Es partiendo del TD. Lo ideal sería al revés, ¿eh? Llegas al fondo, me vas a perforar 200 pies más para tener ahí el flux collar, 50 pies más para poner mi zapato y 50 pies de seguridad. TD 6100. Pero no es así. La realidad es que tú vas a tomar los registros y no has tenido contacto con la perforación. Por eso es que hoy día el que toma los registros, el que hace la completación del pozo, el que dice el flujo lo va a gastar tanto, es el ingeniero de well completion. Y entonces el ingeniero de well completion tiene que estar en contacto con la perforación para decir no, y le dice al geólogo, ya quiero, dame 50 pies más para poder colocar mi flux collar bien. Esas coordinaciones son entre geología, reservorios, el ingeniero de well completion y perforación. Porque el de perforación quiere llevarse el equipo rápido para ir a perforar otro pozo. Y mientras él ya desarma el equipo, está feliz y contento porque va a perforar otro pozo. Que era así antes. No le interesaba lo que diga geología. Hoy día, estos 4 señores tienen que estar en acuerdo. El geólogo, porque también el geólogo va a decir, yo quiero perforar, perfórame a 1000 pies, y dice, bueno, y el de perforación dice, no, pero mi equipo no soporta, porque mi equipo solamente puede tener una profundidad máxima de 6800. Entonces no es tampoco hacer lo que uno quiere. Por eso es que este es el trabajo, es un trabajo de equipo. Y esa es la decisión a la hora que vamos a poner el equipo de perforación. Si yo, por ejemplo, soy ingeniero de reservorios, le digo el geólogo, en la práctica, es como se llama el que se vende, o sea, todo atraca. Si tú dices, quiero ir a 5000, no mejor a 6000, bueno, anda, pues. Por eso hay el ejemplo que dicen, a ver, ¿cuánto es 2 más 2? Le dicen a un geólogo, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Qué responde el geólogo? Podría ser, dice, podría ser 4. Eso es lo que dice el geólogo, podría ser. O sea, él no sabe cuánto es 2 más 2. Le preguntas a un reservorista, ¿cuánto es 2 más 2? El reservorista, ¿qué dice? 4, porque él está diciendo lo que él ve. Y le preguntas a producción, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Qué dice producción? ¿Cuánto quieres que sea?
No sé si me entienden el mensaje. Sí. Así es nuestro negocio. Nuestro negocio tiene esos tres. En el geólogo nosotros decimos es la que se vende. Pero tiene sus ¿por qué es así el geólogo? Porque él, ¿qué necesita? El geólogo, ¿qué necesita? ¿Quién es el que ubica los pozos? ¿Quién pone los pozos? ¿Geología o reservorios o perforación? ¿Quién es el responsable de decir, perforen aquí? Burrología. Pero para que burrología diga, perfórenme aquí, ¿qué tiene en cuenta? Le dice, ¿por qué vas a perforar ahí? Porque el reservorista dice que ahí hay petróleo, ha encontrado petróleo. Pero si el reservorista le dice que ahí no hay petróleo, ¿cuál es la excusa del geólogo? Voy a explorar, dice. Y por eso estoy poniendo que se me perfore aquí este pozo. Porque voy a buscar áreas de desarrollo. Así es este negocio. Entonces, ¿quién es el ejecutor? Siempre yo digo, este es el papá, este es la mamá. Entre los dos se ponen de acuerdo y en una noche de emoción conciben al bebé que va a ser la formación productiva. Y el tío le dicen que críalo. Primero, házmelo nacer. ¿Quién hace nacer al bebé? ¿Quién lo hace nacer? ¿Ah? ¿Quién hace nacer? Se pusieron de acuerdo, los dos, por ejemplo, los dos se ponen de acuerdo. Vamos a tener un bebé. ¿A quién llaman? Para que vea cómo se formaba el bebé. Al ginecólogo, para que vea. ¿Quién es el ginecólogo aquí, en este plan? ¿Quién es el ginecólogo? Ya que los hijos reservorios son los papás. ¿Quién es el tío? El ginecólogo. ¿Quién es? Eso, porque si no, no hay bebé, pues. ¿Te das cuenta? Todo. Eso me lo enseñan ustedes, eso lo he inventado yo. Entonces, ya perforación hace alumbrada al bebé. ¿Quién ve si ese bebé tiene sus brazos completos, si su cerebro está bien, si sus piernas? ¿Quién es el que va a ver eso? El well completion. Dice, este bebé está completo, entonces hay que hacerlo nacer bien. ¿Y quién cría al bebé? Producción. Nosotros los de producción nos dan un hijo que ni siquiera lo hemos hecho. Ayer me contaban un chiste, dice, de un viejito que iba a sentar a sus niños y le decía, oye, ¿pero qué? ¿A dónde vas? Voy a la municipalidad a sentar a mi hijo. Pero yo no sé, porque este es hijo del Espíritu Santo, porque a la mujer yo ni la toco y tiene bebés. Señores, esta analogía, para que le entiendan, son así. Si estos dos señores de geología y reservorios no se ponen de acuerdo, rompen, no hay matrimonio. Una vez que se pusieron de acuerdo, llaman al de perforación, dice, oye, quiero perforar este pozo. Y el de perforación, ¿qué dice? Necesito un equipo de estas características, necesito usar brocas de estas características y necesito un lodo de perforación de estas características. Ok, perfora el pozo. Ya perforó y viene el otro tío, estos son los tíos. Viene el ingeniero de well completion, hace el análisis. ¿Qué hace well completion? Analiza y ve reservas. Y dice, sí, aquí hay petróleo. Y él define lo primero, el ingeniero de completación, que dice, ¿a dónde voy a poner el flue collar?
Ese es el primer problema del ingeniero de completación. ¿A dónde voy a colocar mi flux collar? Y él, para verlo, el flux collar analiza de dónde vamos a abrir las formaciones. Porque vamos a suponer, si el ingeniero de completación me pone el flux collar acá y me está dejando estos dos intervalos. Y eso ha sucedido en la práctica. No es que lo haya querido poner aquí, pero a la hora que contaron los tubos, hicieron mal la suma de los tubos y el flux collar quedó aquí. Y entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Perforar el flux collar, y ya no hay flux collar ahí, porque ya lo perforamos, para poder ver que esto podamos abrir. Y entonces, ¿qué se hace? Todo tiene remedio, se coloca un tapón, hay tapones ahora perforables y tapones de abandono, que van a servir como si fueran... Porque, ¿cuál es la razón? Pregunta para los ingenierazos, de bajar un flux collar. ¿Cuál es la razón de bajar esta válvula, que es el retén flux collar? Esta es la válvula. Deja pasar fluido así, pero no así. Por eso es como una válvula cheque. El flux collar solamente me sirve para hacer el proceso de cementación, nada más. Porque cuando yo voy a cementar, voy a meter cemento por el casing para que ese cemento se meta ¿dónde? Al espacio anular y me desplace el lodo. Si yo no tuviera este flux collar, no puedo hacer eso. Para eso solamente es el flux collar, nada más. Y dos, para que me sirva de un tapón, cualquier herramienta que caiga, se quede. Y cuando nosotros molemos el flux collar por esos problemas, que no hemos hecho bien la tarja, que no hemos contado bien los tubos y todo, nos dice, el flux collar está a 5.800, vamos a tomar los registros. Está 5.000 pies, ¿cómo? Vuelve a pasar, 5.000. Revisa la tarja, te equivocaste, pero ya está el flux collar ahí. Pero tú necesitas estar a 5.800, entonces ¿qué haces? Tienes que molerlo. Bueno, lo mueles. ¿Cuál es la pérdida? Equipo de workover y moler todo ese fierro, porque es fierro, el flux collar es un fierro que te demora pues un día, 2 días moliendo. Con todos los problemas que puedas tener, que a veces no mueles el flux collar, sino mueles la tubería, porque el casing está inclinado y la broca se metió y te comenzó a comer el casing. Ya son otros problemas. ¿Qué hacemos? Cementar, volver a hacer un squeeze o ponerle un tapón. Ya esos son los obstáculos del ingeniero de completación. Bien, esta es una historia para que ustedes tengan. Ahora, ¿qué es lo que hace el ingeniero de completación? Ya definió dónde está el flux collar, es decir, va a decir cuál va a ser el tubo de revestimiento que va a bajar, y ahora tiene que hacer la selección del casing, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Nos toca estudiar cómo va a ser el casing de producción. Señores, todo tubular, nosotros tenemos en nuestro negocio 2 tipos de tubulares. 2 tipos de tubulares. El primero, que se llaman los flux line, en queso siempre. El flux line es todos los tubulares que están en superficie, entre comillas, porque hoy día ya nos dicen que todo tubular no debe estar en superficie y no debe estar enterrado, no lo debemos ver, pero de acuerdo a las definiciones, el flux line es la tubería en superficie. Generalmente, ¿quiénes están aquí en el flux line?
El primero es la línea de flujo del pozo. Y luego los oleoductos, los gaseoductos, los polioductos y los acueductos. Todo lo que es utos. Ese es todo lo que tenemos nosotros como FluLine. Primerito, la línea de flujo. ¿Qué es la línea de flujo? Es la tubería que conecta el pozo con la batería. Ese es el concepto de línea de flujo. Mi pozo está aquí y mi batería está donde está Sánchez. Silva, que no silba. ¿Ya? Y entonces pongo un tubo. Y señores, por favor, ese concepto fue el causante de que me votaran como cerca de 20 ingenieros en SAP cuando llegó la Argentina a lote 10, ¿cómo se llama? Pérez Compa. Le dijeron, ¿qué es una línea de flujo? Decían los ingenieros, porque toda la vida habían colocado línea de flujo de 2 pulgadas desde aquí al pozo. Es una tubería de 2 pulgadas. ¿Qué? Es una tubería de 2 pulgadas. ¿Eso es línea de flujo? Fuera, me dijeron, son tarados estos. Y los botaron. ¿Por qué? Porque cualquier diámetro puede ser la línea de flujo. Puede ser de 2, de 3, de 4, de 8, de 10. ¿De quién depende? De la capacidad, del volumen del pozo, para que vaya del cabezal ¿a dónde? A la batería de producción. Ese es el concepto de línea de flujo. Por favor. ¿Qué cosa vienen a hacer los oleoductos? Los que llevan el petróleo, ¿desde dónde? Desde la batería de producción a la estación de bombeo y de la estación de bombeo al patio de tanques. Entonces hay oleoductos secundarios y oleoducto principal. El oleoducto secundario, el que lleva el petróleo desde la batería a la estación de bombeo, y el oleoducto principal, el de la estación de bombeo al patio de tanques. Ese es en el sistema de recolección. Gaseoducto es todo lo que lleva el gas, y puede llevarlo el gas desde la batería hasta la estación de compresión, que es un gaseoducto secundario, y un gaseoducto principal, el que lo lleva desde la estación de compresión al patio de ventas, donde normalmente los patios principales de petróleo y de gas vienen a ser los puntos de fiscalización o los puntos de venta, ahí donde se produce la transacción. Yo te vendo el petróleo y tú me lo compras. Ese es un punto de fiscalización. Ahora, ¿qué cosa vienen a ser los polioductos? Donde bombean todo, meten gasolina, tubo, queroseno y todo, y lo desplazan con tapones nada más. Ponen un tapón, ya venga la gasolina, un tapón, llega el tapón porque todo gaseoducto, oleoducto, polioducto tiene que tener una trampa de raspatubos, Decreto Supremo 081, donde el oleoducto, el gaseoducto, tiene que limpiarse, porque si no se va llenando de parafina y se va taponeando o se va corroyendo si se va acumulando el agua. La norma dice que tienen que pasarle 3 tipos de tuberías de chanchitos, los Polypic. 3. Hay uno de limpieza, que es el que se tiene que poner cada vez que se va un bombeo, se tiene que pasar. Ya, ese es el de limpieza. Luego hay otro chanchito para calibrar, para ver si mi diámetro, porque el tubo puede estar sometido que le caiga un árbol y se colapse. Entonces hay un calibrador. Y hay otro tubo, otro chanchito, que es el chanchito para ver si este oleoducto se ha movido debido a los movimientos tectónicos. 3 chanchitos ahora se pasan en la industria. Decreto Supremo 081. Ya,
en eso sí hemos superado, porque antes... Y siempre encontramos dónde está el primer problema cuando construimos un gaseoducto, oleoducto, polioducto, es que no supervisamos el soldado de la tubería. Porque los tubos, ¿no? Un tubo de 12 pulgadas no es una línea, vienen en tubos de 40 pies. Y para unir cada 40 pies hay que soldar. ¿Y qué pasa con la soldadura? Que a veces le meten mucha soldadura y el diámetro interior de 8 pulgadas se reduce a 6. Por eso es que hoy día tiene que haber mucha supervisión. Ese es un trabajo que ustedes lo están desperdiciando. Tiene solamente estar en petróleo. Hoy día el ingeniero de petróleo tiene que estar metido en mantenimiento, en seguridad, en construcción, en obra. Vamos a construir una batería de producción. Y como el ingeniero de petróleo dice que solamente quiere para producir, pero cuando llega la batería no tiene bien la posición, no sabe dónde está el separador, dónde está, porque no ha participado. Un ingeniero de petróleo ahora tiene que meter las narices en todo. Seguridad, mantenimiento, construcción. Empresas constructoras que van como COSAPI o como lo que fue Graña Montero. El chamba ahí. Vamos a construir una batería. Yo soy ingeniero de petróleo, sé cómo se construye una batería, trabajo. No estoy esperando que me contrate Graña Montero o Petroperú. No. Señores, quítense el chip que tienen los que hace 20 años salieron. Soy ingeniero de petróleo. Producir nada más. Reservorios nada más. O well completion nada más. Otro no. Seguridad. Y ustedes tienen un brillante oportunidad de trabajo de seguridad en la minería. La minería, que el Perú es netamente minero, hay oportunidad. Ahí está, se van a la seguridad, ahí perforan pozos en minería para ver los núcleos, para sacar las muestras. Hoy día se está haciendo minería a hueco abierto. Hacen los diferentes niveles, cómo ves los estratos y todo, tú lo ves ahí, hace geología. Hay trabajo, pero no, prefiero estar de mototaxi estorbando ahí. Sí, pero esa es la realidad, discúlpeme que sea objetivo, pero así es, señor. Así que no me digan que están estudiando petróleo y que el petróleo se va a acabar. No, hay trabajo, pero estudien bien. Para eso el currículo de ustedes ha tomado el modelo de la UNI, porque acá fue una copia, pues, ¿no? Pero salen muy bien mecánicos de fluido, muy bien en químicas, con las termodinámicas y todo, las fisicoquímicas, la resistencia de materiales, todo eso salen perfectamente para ir a competir con un ingeniero mecánico, con un ingeniero industrial. Y más bien los industriales los usurpan a ustedes, se meten a trabajar y terminan como petroleros. ¿Sí? Esa es la verdad. Bien, señores, entonces, el segundo punto acá, primero son los Blue Line. En lo segundo vienen a ser los tubulares. ¿Le llamamos tubulares a quién? Al casing. Todo lo que sea el casing, todo lo que sea el tubing y todo lo que sea el macarroni. Casing es la tubería de revestimiento. Todo lo que yo revista a una formación productiva o cualquier formación, voy a perforar 3,000 pies de lutitas, se me van a derrumbar, pónganle en tubo de revestimiento. Ceméntenlo y ya
puedo seguir perforando abajo porque ya no se me va a derrumbar el pozo. ¿Qué cosa es la tubería tubing? Es por donde producimos los pozos. Todo pozo tiene que tener su tubería de producción para sacar del fondo hasta la superficie y su línea de flujo para llevarlo desde el cabezal hasta la batería de producción. ¿Qué es el macarroni? Es otra tubería de menor diámetro, la más pequeña, máximo hasta 1/4. Aquí, casing, lo máximo que yo conozco son de 36 pulgadas. Y Flue Line, pues de 40, pues unos tremendos tubazos de Flue Line. Casing, hasta 36 pulgadas. Tubing, hasta 4,5. No hay tubing mayor de 4,5. Así que hay una regla. Todo tubular mayor de 4,5 pulgadas le llamamos casing. Todo tubular de 4,5 a 2 pulgadas le llamamos tubing. Y por eso tenemos tubing de 2/3 octavos. ¿Cuántos tubing tenemos? 2/3 octavos, 2/7 octavos, 3,5, y hay un tubing híbrido, medio gay, es de 4,5 pulgadas. No sabe si es tubing o es casing. Es híbrido ahí. Hasta 4,5 puede, o sea, los que son típicos tubing son 2/3 octavos, 2/7 octavos y 3,5. Esos son tubing bien definidos, machazos. El de 4,5 es híbrido. Está gay, por ahí no sabe si es hombre o mujer. Pero el casing sí está definido. Hay casing de 4,5 para arriba, pero realmente el casing neto comienza de 5,5 pulgadas. El 4,5 es un casing híbrido también, que lo pueden usar como tubing o lo pueden usar como casing. Ahora, ¿cuál es el concepto de casing? Es porque soporta todo tubular. Ya sabemos estos dos. Ahorita en nuestro curso de Ingeniería de Petróleo nosotros más desarrollamos esto. Y también esto, porque hacen ustedes recolección de crudo, todo esto acá, donde hablan de gasoductos y todo. Y todo esto lo conoce bien el ingeniero de petróleo. Pero también esto los ingenieros lo conocen los mecánicos, los ingenieros industriales. Lo conocen muy bien también eso. Bien, todos estos tubulares o Flue Line tienen 3 mínimas características para poderlos identificar, que se llaman los famosos esfuerzos. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos de un tubular? Primero, este es el tubular, su cople y su pin. Siempre va a estar formado así, un cople y tiene un pin. Siempre el cople, siempre, pero no necesariamente, no es sí, solo sí. Su OD del cople es mayor que el cuerpo. Este es el OD del cuerpo y este es el OD del cople. 2. La tensión que yo puedo levantar este cople puede ser igual a la tensión del cuerpo, pero a veces diferente. Hay veces que este cople tiene una tensión menor que este cuerpo. En otras palabras, si la tensión de este cuerpo es de 200,000 libras y el cople es de 100,000 libras, ¿hasta cuánto puedo templar yo esa sarta combinada? ¿Hasta cuánto? Hasta 100,000, porque ya ese se va a romper el cople. El cuerpo puede soportar, pero el cople no lo soporta. Entonces,
El primer esfuerzo se llama tensión, estiramiento, y se puede romper el tubo, o sea, la rotura se da por estiramiento, y como se vuelve como si fuera un plástico, ¡pum!, se rompió, no aguanta. Y siempre que va a quedar, cuando se rompe va a quedar un hilito arriba, ¿no? Porque se va a estirar y se rompió. Eso es lo que es el diámetro. Ese es el diámetro. Entonces, tensión. El siguiente esfuerzo es colapso. El tubo está acá y hay fuerzas laterales que tratan de deformarlo. Y entonces decimos nosotros la presión de colapso. Todo tubo tenemos que decir hasta cuándo puedo templarlo, o sea, cuál va a ser su esfuerzo de tensión y hasta cuándo va a ser su esfuerzo de colapso. ¿Quién en nuestro negocio? Aquí la tensión siempre jalamos, bajamos tubería, templamos tuberías, o sea que lo simple lo vemos. Que atracan la tubería y dicen, ya levántala, y ¡burrum!, sale el tubo roto, porque superaron el esfuerzo de tensión. Y entonces han creado que la tubería se quede rota en el pozo y vienen los problemas de pesca. Quien crea el colapso es el fluido de perforación. ¿Por qué? Porque siempre el pozo no es fluido de perforación, sino todo el fluido, todo lo que es fluido dentro del pozo. Fluido dentro del pozo. Y por eso yo escribía, ¿cuántos son los tipos de fluidos que nosotros vemos en nuestra carrera? ¿Cuál es el primer tipo de fluido? ¿Cuál es el primer fluido que usamos en la carrera que comenzamos? El fluido de perforación, que es el famoso lodo. ¿Ya? 2, el fluido de completación, que es el fluido que desplaza, el fluido de desplazamiento, que desplazamos todo el lodo cuando estamos en la operación de cementación. Y tercero, el fluido de completación. ¿Qué es el fluido de completación? El fluido que yo tengo en el pozo a la hora que hago el baleo. Ese es el concepto de un fluido de completación. Si yo aquí tengo el agua y yo voy a balear este casing, a la hora que baleo, ¿quién